Días de Alberto Fernández en el poder, ejerciendo la presidencia de la Nación, y en el medio de eso, medidas, anuncios y también respecto a lo que tiene que ver con la concepción de distintos organismos de Estado, como por ejemplo recién escuchábamos en el discurso de Asunción, la intervención de la AFI, cuestión que finalmente se terminó concretando, además con la llegada de Gustavo Vélez al poder. Muchísimas cuestiones que vamos a estar analizando ahora. Parece haber sucedido de todo en tan solo 30 días, pero ese es un poco el presente de la Argentina. Los primeros 30 días de Alberto Fernández, bueno, en las conversaciones con el FMI, ¿no? Un tuit de Cristalina Georgieva, la nueva directora del Fondo Monetario Internacional, prácticamente ni bien se logró la elección, ¿no? Ya saludando. Así es, cierta validación del camino hasta ahora, ¿no? Exactamente. En el medio hasta Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, hablando con acreedores argentinos por la cercanía con Martín Guzmán, el ministro de Economía. Así es, pero bueno, todavía muchos interrogantes con respecto al gran plan económico, ¿no? Hasta ahora, medidas. Y entre esas medidas, por supuesto, la llamada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, este gran paquete que, por supuesto, previó mayor carga impositiva para algunos sectores y declaró múltiples emergencias en distintas áreas. Exactamente, el fin del pacto fiscal, que además mostró, más allá del resultado concreto, por lo menos una cintura con los gobernadores que quiso comunicar el gobierno mediante la foto con, por ejemplo, los 3 gobernadores que restaban del radicalismo, como por ejemplo son los de Corrientes, Mendoza y Jujuy, ¿no? Ahí ya, más allá del resultado de esto, está el mensaje político de unión que se quiso dar desde Casa Rosada. Bien, y por supuesto, otro de los dolores de cabeza de la economía argentina, el dólar y la implementación de un super cepo, ¿no? Claro. Ya teníamos un endurecimiento sobre el final de la gestión de Mauricio Macri de la política en este sentido, pero bueno, ahora Sobre las cepo, restricciones... impuesto. Sobre cepo, cepo y medio, sobre cepo, dólar turista, dólar todo. Así que bueno, la verdad es que aquí se endureció muchísimo la política en este sentido. Inflación no bajó, pero tampoco subió. Bueno, estamos hablando también de lo que tiene que ver con un momento veraniego. Recién pasó muy poco, pero es cierto que ni subió ni bajó, se mantuvo. Bueno, la fórmula jubilatoria, aquí es un punto muy delicado, muy delicado, ¿no? La suspensión de la movilidad en las jubilaciones y lo que esto generó en el marco del debate de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que además sacó a la luz quienes estaban eximidos de esa suspensión, ¿no? Y quienes cuentan con privilegios. Y sembró algunos debates que siguen hasta hoy en torno a los esfuerzos de determinados sectores de la sociedad, entre ellos la clase política, la justicia, en medio de un contexto en el que se le piden cada vez más esfuerzos a los que ya vienen poniendo una cuota de sacrificio, ¿no? Exactamente, y sobre todo, que se había hecho énfasis en eso, en el anuncio de la Ley de Reactivación Productiva y Solidaridad, en donde Guzmán había dicho el único año criticando al gobierno de Mauricio Macri en el cual le fue bien a la economía, se decidió cambiar la fórmula para no compartir eso con los jubilados. Bueno, aquí también un poco las críticas desde la oposición vinieron también en el mismo sentido. En el mismo sentido. Que había hecho Guzmán. Después la AFI intervenida. Esto fue algo en el cual puso énfasis Alberto Fernández en su discurso de Asunción. En ese momento había hablado que se tenían que terminar las operaciones y que tenía que haber una cristalización, un blanqueamiento sobre el manejo de los famosos fondos reservados, un área siempre de polémica de los servicios de inteligencia en la Argentina. Finalmente se terminó interviniendo y se designó en ese lugar a Cristina Camaño. Bueno, y este es un punto de muchísima controversia. La pericia de Gendarmería, que aseguró que Alberto Nisman fue asesinado, fue de alguna manera cuestionada. Se apoyó revisar esta pericia también a propósito de que se refuerza prácticamente días antes de lo que es un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, se refuerza la controversia en torno a esto a partir también de la salida del documental que expone todas las posturas al respecto y cómo los sesgos ideológicos o políticos han incidido aquí, ¿no? Bueno, Alberto Fernández en su momento había dicho acerca de la pericia de Gendarmería, ya en el ejercicio del poder, ya siendo presidente, que era una pericia absurda.
Después hubo un cambio en las relaciones internacionales, hay un conflicto con la postura frente a Venezuela, por un lado criticando, por el otro lado sacándole las credenciales a la enviada de Guaidó en la Argentina, una de cal, una de arena. Bueno, lo mismo con el Grupo de Lima. Algo en lo cual se lo nota al gobierno de Alberto Fernández, que va a tener que hacer equilibrio entre estas dos cuestiones, ¿no? El manejo de la política internacional y de las relaciones exteriores de la Argentina es un tema que todavía no se sabe para dónde va. Bueno, y el último ítem era el plan Argentina contra el hambre. Estamos, por supuesto, para sumarse a este análisis y para entender también desde sus distintos puntos de vista qué balance hacen de estos 30 primeros días, con Sergio Berenstein, desde algún lugar, diría Nico Wiñaski, desde algún lugar que no podemos revelar. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. También está con nosotros José Luis Bour, economista de Fiel, para analizar todos los aspectos que tienen que ver con ese punto clave neurálgico de la vida de la Argentina, que es la economía. Sergio, ¿cuál es tu balance de estos 30 primeros días? Yo diría que, en primer lugar, Alberto Fernández está tratando de consolidar la autoridad presidencial, tratando fundamentalmente de despejar dudas del famoso doble comando, de afirmar sus atributos, para lo cual fue fundamental esta ley de emergencia económica, con otro nombre, pero que en la práctica le da enormes facultades al Poder Ejecutivo. En segundo lugar, creo que el foco está puesto en evitar que la situación económica empeore, lo dijo obviamente a Juan Luis, pero claramente acá todo el esfuerzo del gobierno en esta primera etapa está dado para evitar un nuevo default, y esto me parece que es muy significativo. En tercer lugar, creo que hay un intento de abrir el diálogo a múltiples sectores. Por ejemplo, en la cuestión del hambre esto se pone de manifiesto. El presidente yendo al Gran Buenos Aires, juntándose con intendentes pertenecientes a Juntos por el Cambio. En fin, hay claramente aquí una intención de cerrar la grieta con gestos inusuales en el Poder Ejecutivo, y me parece con una pretensión de ampliar esto con la conformación del famoso Consejo Económico y Social, que va a ser discutido ahora en el Parlamento. Y en cuarto lugar, yo creo que en materia de política exterior, como ustedes marcaban, hay una suerte de intención de generar una tercera posición, ¿no? Que es difícil, pero mantenerse con cierta ambigüedad en aspectos como, por ejemplo, la crisis en Venezuela o incluso la cuestión de la crisis en Bolivia. Pero bueno, yo creo que ahí hay un intento de diferenciación de Alberto Fernández, tanto de la administración Macri, muy alineada con Estados Unidos, como incluso de Cristina, en ese caso muy alineado con Venezuela, Cuba, Irán. Esto no sé hasta qué punto va a ser posible, pero es la intención que ha tenido el presidente hasta ahora. Juan Luis, gracias por haber venido a TN Central, un gusto tenerlo aquí. Bueno, preguntarle desde lo económico, el primer balance que se puede hacer. La economía va a funcionar con o sin programa económico, eso hay que entenderlo así. Las economías funcionan de cualquier forma, funcionan mejor o peor porque, digamos, cuando hay un programa uno tiene elementos que le bajan la incertidumbre. Este programa, lo que tenemos hoy en día es un conjunto de medidas, como decía Sergio recién, se refieren esencialmente a tratar de apurar un acuerdo con los acreedores, evitar el default. Para ello es que se aplicó el aumento impositivo. Para eso se anunció la postergación de ajustes en las jubilaciones. Esas son medidas de muy corto plazo. Falta saber lo que se va a hacer con el gasto público, porque si uno no sabe lo que se hace con el gasto, uno puede tener más ingresos, pero se lo gasta, bueno, de ahí no hay negocio. Entonces, lo primero que se hace es tratar de llegar a un acuerdo con los acreedores rápidamente. Todavía falta definir qué va a hacer uno con todas las variables que han sido congeladas. Se congelaron tarifas, se congelaron precios públicos, incluyendo peajes. Se ha congelado el tipo de cambio. Se han congelado de alguna forma jubilaciones hasta que se defina la regla, y hasta los salarios se está diciendo que va a haber una postergación de, digamos, de las convenciones colectivas. Son demasiadas variables congeladas. Uno sabe que no puede congelar por mucho tiempo, sobre todo si tiene expansión monetaria, sigue teniendo expansión monetaria, el déficit sigue existiendo. Entonces es un programa de muy corto plazo. En poco tiempo tenemos que tener definiciones.
No podemos tener un programa que congele cada 180 días. No, porque además otro de los puntos, y te pregunto, Juan Luis, más específicamente sobre uno de los dolores de cabeza que debe tener sobre la mesa quien lleva las riendas de la economía del país, que tiene que ver con la renegociación de la deuda. Digo, del otro lado de la mesa sí te van a pedir un plan, sí te van a decir, ok, vos me pedís patear 2 años, por ejemplo, por tirar una estimación que se barajaba. Pero ¿con qué plan? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir ganando tiempo? ¿O vas a seguir implementando medidas para ganar tiempo? Sí, básicamente el plan que van a pedir es para saber si lo que uno promete lo puede cumplir, nada más que por eso. Pagar. Es decir, al acreedor no le va a interesar si la Argentina es exitoso o no. Claro. Lo que le va a interesar básicamente es si lo que promete pagar lo puede cumplir. Y para cumplirlo básicamente uno tiene que tener lo que se llama superávit fiscal. ¿Por qué superávit? Porque si tiene déficit tiene que salir a buscar plata, no a pagar la deuda. Y además Argentina algún día va a negociar con el Fondo Monetario. Hasta ahora ha habido básicamente, yo diría, primeros escarceos, pero no hay negociación Buenas concreta. intenciones. Nada más. Y con el Fondo Monetario tenemos una deuda del orden de 50.000 millones que algún día va a haber que negociar. Entonces los acreedores lo que van a pedir es, si no un plan muy concreto, lo que van a pedir son números que sean sostenibles en el 2020, en el 2021, 2022, como para aceptar algo razonable. Es cierto que el mundo paga tasas muy bajas, entonces los acreedores de alguna forma van a querer llegar a un acuerdo. Eso es la ventaja que tiene Argentina. En el mundo las tasas de interés son bajas. Argentina tiene chances de renegociar su deuda. Sergio, ¿qué papel puede llegar a tener la disociación que en cierto punto hay en cuanto a la postura del manejo de la grieta, el diálogo con la oposición, la roja con los intendentes del conurbano, en posturas diferentes que hay desde la nación y la provincia? ¿Le puede afectar a la nación y le puede afectar a Alberto Fernández este manejo distinto que tiene Axel Kicillof respecto a estos temas? Obviamente la provincia de Buenos Aires siempre es un problema, ¿no? Por su dimensión, por la complejidad de la situación económica, social, política, de seguridad también en ese distrito, y también por los estilos distintos, ¿no? Así como Alberto Fernández busca siempre la conciliación, el acuerdo, hay que ver si lo logra, pero esa es la intención. En el caso de Axel, él trató de fortalecer esa autoridad desconociendo los poderes reales en la provincia, los poderes fácticos que están en los intendentes sobre todo, ¿no? Y creo que eso le costó un dolor de cabeza. Ahora, hay algo positivo en todo esto. Para que la democracia funcione, todos los integrantes del sistema político tienen que estar igualmente descontentos con el resultado de una negociación. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que salgan todos más o menos con caras largas, eso es lo que requiere el sistema para decir, bueno, ahí hubo una situación en la cual todos se dieron algo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una situación interesante que hay que ver hasta qué punto es compatible con el plan que tenía Kicillof. Pero bueno, la sociedad votó equilibrio de poderes en la provincia, sobre todo en el Senado, y él tiene que aceptar eso. Todas las legitimidades son igualmente válidas, la del Ejecutivo y también la de los legisladores. Así que es un juego nuevo que hay que ver cómo impacta, y también la curva de aprendizaje de Kicillof, que está acostumbrado a ser un ministro de Economía de una presidenta muy fuerte. Ahora es un ministro, es un gobernador de una provincia muy compleja, donde el poder, insisto, territorialmente está en manos de los intendentes. Sergio, te vuelvo a traer a las relaciones internacionales porque me interesaba alguno de los puntos que hacías. Vos hablabas de la posibilidad de una tercera vía y ahí sí quizás tengo algunos interrogantes respecto de si es en efecto una tercera vía o si en realidad es aquí donde más se manifiesta la presencia de un doble comando o de un doble liderazgo en términos políticos, y esta ambigüedad quizás, a mi entender, puede llegar a responder justamente a eso, a que hay sectores dentro del Frente de Todos, para decirlo claramente, muchísimo más propensos a tomar una decisión más categórica, por ejemplo, con respecto a Venezuela, pero hay otros sectores muy interesados por alguna razón en seguir manteniendo vínculos estrechos con el chavismo. ¿Te parece así? ¿Qué crees que puede llegar a estar pasando hacia adentro de la coalición gobernante? Parte información y parte reflexión. Yo creo que hasta que no se solucione la cuestión de la deuda es imposible tener una postura más radicalizada en materia de política exterior. Lo dijo taxativamente la administración Trump, ¿verdad? Y sin la ayuda de Estados Unidos es imposible negociar fundamentalmente con el Fondo Monetario. Así que yo creo que la incógnita es, ¿esto es algo transitorio o es la postura de Alberto Fernández en su administración? Bueno, cuando resolvamos
esperemos que sea pronto y exitosa la cuestión de la deuda, vamos a saber si efectivamente esto fue algo más bien táctico y finalmente se expone una connotación más radicalizada en la política exterior, o si en efecto hay una intención de mantener una postura parecida a la de México. Por eso es importante lo que está pasando en estas horas justamente en la CELAC, que es una organización que de alguna manera trata de tomar distancia a la postura de la OEA, que tradicionalmente ha sido más afín a los intereses del Departamento de Estado, ¿no?, de los Estados Unidos. Lo que pasa es que el mundo también se ha vuelto en los últimos días un lugar bastante más complejo para tomar posiciones, porque incluso no solo estamos viendo a líderes, digamos, más binarios, como por ejemplo Donald Trump, estamos viendo liderazgos, bueno, hoy escuchábamos a Justin Trudeau hablando específicamente sobre el avión ucraniano, pero digo, las posturas incluso de líderes más ligados verdaderamente al progresismo con respecto a ciertas situaciones críticas en la región, es bastante más clara. Llama mucho la atención este factor de ambigüedad. No, te repito, me suena menos a tercera vía y mucho más a una ambigüedad que quizás responde a contradicciones internas. Pero, digo, estará por determinarse porque en el medio, por supuesto, como decís vos, está esta gran piedra en el zapato que tiene que ver con la deuda argentina, ¿no? Hasta ahora me parece que hay una postura pragmática, Carolina. Vamos a ver si esto se profundiza o si tiene algún tipo de matiz una vez resuelto este primer desafío enorme que tenemos con la cuestión de la deuda. Bur, la inflación. ¿Cómo podemos entender esto que está sucediendo, que la inflación se quedó de alguna manera quieta? ¿Y qué podemos esperar en función de que vaya avanzando este 2020, ¿no? Y las medidas que se han tomado respecto a esto. Bueno, estás preguntando una cosa que justamente está en el segundo epicentro de todos los análisis, sobre todo del gobierno, las preocupaciones del gobierno. O sea, la primera preocupación es tener algo para resolver el tema de la deuda, así se planteó, es decir, por eso el impuesto, etc. El segundo punto es bajar la tasa de inflación. Ahora, la tasa de inflación se trata de bajar frenando una cantidad de precios. Estamos hablando de que hay una cantidad de congelamientos, de muchas variables. Pero eso no es suficiente para que el resto de los precios dejen de crecer, porque el resto de los precios se mueven con muchas componentes. De hecho, estamos esperando que en enero la tasa de inflación se mantenga algo por arriba del 3%. No sabemos si cerca del 4 o del 3. Las primeras mediciones dan una tasa alta en la primera semana. Veremos si la segunda, tercera y cuarta semana repiten mediciones altas. ¿Cómo sigue esto? Bueno, también depende de lo que haga el gobierno. Digamos, primero, cuánto déficit hay y cuánta emisión monetaria va a haber. Luego, a partir de esa emisión monetaria, a partir de fines de febrero o de mediados de febrero, típicamente la demanda de pesos de la gente cae. Y si cae la demanda de pesos, eso genera un problema inflacionario. Habrá que ver la actitud del Banco Central, cuánto, lo que se llama esterilizar la cantidad de dinero, retira dinero de la plaza. Habrá que ver cuál es la tasa de interés que quiere pagar. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con un equilibrismo que a veces tiene que hacer Argentina respecto a colocar productos en el exterior y a la vez evitar un aluvión de productos importados que destruyan la industria nacional o que la pongan a un nivel menos competitivo. Ahora, por ejemplo, estamos queriendo que entren dólares a la economía a través de exportaciones. Y en el medio también se conoce ahora una complejización de los trámites de importación, por ejemplo, que se conoció en el día de hoy. Digamos, ¿cómo hacer para moverse dentro de ese margen y no generar una espada de doble filo? Bueno, a ver, todo lo que se está haciendo en materia de política exterior, en materia de Expo e Impo, yo diría, no es lo mejor que se podría aconsejar. Primero, estamos desincentivando las exportaciones porque, a ver, que tengamos claro, los impuestos a las exportaciones nos favorecen exportar más. Segundo, congelar el tipo de cambio significa que el tipo de cambio cada vez es menos en términos reales, o sea, se hace más complicado exportar. Tercero, para exportar uno tiene que importar. ¿Por qué? Y simplemente porque hoy no se produce todo en un solo país. Son partes que se necesitan del resto del mundo. Poner restricciones a las importaciones complica las cosas. De hecho, decirle a las empresas que determinen exactamente lo que van a tener que importar reduce la capacidad de adaptarse. Decirles que tienen que armar un programa que en lugar de tener 180 días para importar, son 90 días para importar, es parte de lo que se decidió hoy. Son todas restricciones que quitan flexibilidad. Argentina hoy importa menos de 50.000 millones de dólares. Eso es muy poco para el tamaño del país. O sea, hay que verlo en términos del tamaño que tiene el país. Un tamaño, una economía que tiene
más o menos 500.000 millones de dólares. Importa por menos de 50.000, importa muy poco. Es decir, eso de pensar que hay un peligro en las importaciones, bueno, pero ese es el cuento tradicional del productor que es ineficiente y que necesita protegerse. Sí, bueno, con respecto a eso siempre hay un debate de cómo la Argentina puede ser más competitiva, no a través del tipo de cambio, sino a través de la mejora en la productividad, pero por supuesto después eso suscita otros debates que a la política no le gusta dar porque tienen costo político. Pero, digamos, es difícil ser muy eficiente en un país que está lleno de restricciones, lleno de regulación. En realidad es una discusión que uno tiene desde hace 50 años en la Argentina. Y cada vez que uno pone más impuestos, o sea, digamos, lo que hemos visto en los últimos tiempos es un aumento impositivo, aumento de costos laborales, por ejemplo, digamos, se reduce lo que se llama el mínimo no imponible con el que se desgravan los impuestos, los salarios, la doble indemnización, todo tipo de restricciones que complican la toma de decisiones de las empresas. Básicamente, cuando uno tiene esta situación, lo que va a tener es baja inversión, y baja inversión significa baja productividad. Eso es lo que tiene Argentina. ¿Por qué Nacho, ¿por qué tenemos una inercia inflacionaria imparable? Lo hablábamos ayer, repasábamos, se congelan algunos factores que siempre se le atribuyen a los aumentos generalizados en los precios, ejemplo, las tarifas, la nafta. Y sin embargo, siguen aumentando sistemáticamente. Sí, bueno, pero no hay que olvidarse que, digamos, hay muchas variables que siguen aumentando. Es decir, nosotros queremos que los salarios nuestros, si la inflación fue 50, sean al menos 35 o 40%. Y al lado de los salarios está también el tema jubilatorio, que es, en realidad, la mitad de los jubilados aportaron para tener una jubilación que se mantenga en términos reales. La otra mitad no aportó, son moratorias, pero la mitad que aportó por lo menos pagó sus impuestos para eso. Y luego tenemos el déficit fiscal. El déficit fiscal genera emisión monetaria. Ustedes habrán leído que en este último mes se emitieron por casi 400.000 millones de pesos. 400.000 millones es mucho, es mucha plata, es un tercio de la base monetaria, es de toda la plata que está disponible. Eso se emitió en un mes. Entonces, cuando hay mucha emisión, bueno, algún impacto tiene sobre los precios. Una preguntita más para Sergio. Sergio, ¿nos escuchás? Sí, señor. Para cerrar, ¿no? Una cuestión que tiene que ver a veces con las promesas electorales y otras que se suscitan ya en los primeros días de gobierno. A Macri le pasó prometer el segundo semestre que nunca llegó. Y después, Alberto Fernández ahora está prometiendo, es muy poco lo que pasaron 30 días apenas, poner a la Argentina de pie. ¿Qué pasa si eso no se logra en un corto plazo? Bueno, obviamente hay que mirar ahí las expectativas de la sociedad, ¿no? Un sondeo reciente que hicimos con Eduardo D'Alessio, la verdad que es sorprendente porque casi la mitad de la Argentina cree que esto se puede revertir rápidamente, ¿no? Es decir, hay como una necesidad de buenas noticias y la verdad que nadie tiene idea cuál va a ser el impacto de todas estas medidas que está tomando el gobierno, pero difícilmente sin un plan consistente, integral, uno puede ver una recuperación así robusta de la economía, ¿no? Después de casi una década sin crecimiento. Lo importante en todo caso es que el gobierno tiene hasta ahora, me parece, ¿no? La capacidad de ir ampliando la base de sustentación de su coalición. Incorporó a muchas figuras del habanismo, por ejemplo, al propio Marco Labaña del INDEC. Está tratando de, por ejemplo, en esta comisión que va a luchar contra el hambre, también de generar digamos, una incorporación de figuras como, bueno, Margarita Barrientos, o gente que claramente estaba vinculada más bien a Cambiemos. Yo creo que eso le da una pauta a uno como para decir, bueno, es un gobierno que es consciente de sus limitaciones y está en todo caso buscando ampliar todo lo posible su sustentación política en términos de legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen del presidente es impecable, pero en términos de ejercicio, como obviamente los resultados probablemente no sean tan sencillos, necesita cada vez más ampliar la base de sustentación. Ahora, tengamos en cuenta dos elementos, ¿no? Uno, el foco de gasto, los subsidios, etcétera, está puesto a los sectores que están en la base de la pirámide, ¿no? Que han venido muy castigados y acá el costo está pagando los sectores de clase media, en particular el campo, ¿no? La gran pregunta es cómo va a impactar a nivel más agregado, pero políticamente no es menor, ¿no? Porque es una enorme masa de gente que está recibiendo diferentes tipos de ingresos o refuerzos a sus ingresos. Eso algún impacto político va a tener. Por más que no mejore muchísimo la economía, sectorialmente esto va a ser importante. La segunda cuestión es que hay que ver qué pasa con el mundo, ¿no? Qué pasa con Brasil, qué pasa en general con el crecimiento.
porque la Argentina necesita que el mundo se ordene, aunque sea mínimamente, ¿no? Si esto no ocurre, si el precio del petróleo sigue subiendo, por ejemplo, bueno, cuidado, porque eso va a tener un impacto muy negativo. Ojalá que la cosa no empeore más y que de a poquito se vayan solucionando las cosas, porque al margen de lo que pasa en la Argentina, el mundo es muy, muy importante.